Vamos a pasar el cúter las veces que sean necesarias. Vamos a colocar nuestra regla. Esta está un poco difícil, pero lo vamos a hacer con paciencia. Colocamos nuestra regla, fijamos nuestros deditos a una distancia prudencial, hacemos presión en el lado de la regla y el cúter lo pasamos súper suave. Súper suave, no necesitamos hacer una gran presión para generar el corte. Dejemos que el cúter haga su trabajo solito, sin necesidad de hacerle mucha presión. Ya vi que por este lado ya no puedo seguir fisurando, entonces le daré la vuelta y voy a seguir haciéndolo en la marca de la parte de atrás. Voy a colocar mi regla, voy a fijar firmemente mis dedos a una distancia prudencial, haciendo presión en esta parte de acá, y voy a pasar suavemente, siempre cerciorándome que mi cúter tenga puesto el seguro y mis deditos separados del margen de la regla. Voy a pasar 1, 2, 3, 4, 5 y ahora voy a proceder a hacer esto para quebrar la pieza. Aquí quedaron unos pequeños pelitos, pero no pasa nada. Luego con la lija vamos a poder arreglar esas pequeñas imperfecciones que nos hayan quedado. No lo hagan ahora, dejen así estas piezas por el momento. Si les quedó con alguna pequeña irregularidad, no importa, déjenlo así por el momento. Y vamos a tener ya nuestras primeras 8 piezas. Se pueden dar cuenta, tenemos nuestras 8 primeras piezas de cedro. Ahora vamos a proseguir con la siguiente reglilla. Para ello vamos a cortarla. Estas dos secciones las vamos a cortar de esta manera. Vamos a separar estas dos secciones de las que tienen las líneas de 1.5. Colocamos nuestra manita con nuestros deditos separados del borde, con nuestro cúter con el seguro puesto, y vamos a hacer 6 veces una presión ligera. 3, 4, 5, 6. Y luego vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás. Acá, con nuestros deditos a una distancia prudencial del borde, el cúter con el seguro puesto y haciendo cortes suaves sobre la pieza. Vamos a pasar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora nos vamos a dar cuenta que la pieza se corta casi sola. Entonces ya tenemos nuestras dos piezas separadas. Vamos a dejar esas por un lado y vamos a empezar a cortar estas de acá. Vamos a cortar primero la sección que tiene que es el sobrante, ¿verdad? Vamos a colocar nuestros deditos a una distancia prudencial sobre la base que destinamos para cortar, que es un cartón o la parte de atrás de su tablero, el cúter con el seguro puesto,
y vamos a pasar 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes sienten que ya la pieza está por cortarse, como en este caso yo siento que la pieza ya casi se va a cortar, entonces voy a pasar 1 o 2 veces más para terminar de cortar la pieza. ¿Se dan cuenta? Súper sencillo. Ahora que ya tengo, le quité el excedente, voy a dividirla en 2. Voy a colocar mis deditos a una distancia prudencial con fuerzas o para fijar la regla a la reglilla, y con mi cúter con el seguro puesto voy a pasar 6 veces de manera suave. Solo debo hacer una ligera presión en el cúter. Vamos a pasar, ya llevo 2, 3, 4, 5, 6. Y acá pues voy a hacer lo mismo en la parte de atrás. 1, 2, 3. Le vamos a pasar una más. Vamos a fijar nuestra regla. Vamos a garantizar que el cúter tiene su seguro puesto. Y vamos a hacer una ligera presión. Bueno, y se dan cuenta, es súper sencillo. No nos queda astillado. Si les queda una pequeña gradita en esta parte de acá, no hay problema. Siempre y cuando sea muy pequeña, ¿verdad? Pero eso no es ningún problema. Luego vamos a proceder pues a cortar la pieza de la manera en la que ya les mencioné. Colocamos nuestra regla sobre la marca. Cúter con el seguro puesto, nuestros deditos a una distancia prudencial. Y el cúter lo vamos a pasar suavemente 6 veces, 7 u 8 veces, y si no se logra cortar en este lado, entonces le damos la vuelta y cortamos en ese mismo lugar en la marca del lado de atrás. Entonces ya llevamos 3, 4. ¿Ven? Esta salió súper rápido. Vamos a seguir haciendo lo mismo. 1, 2, 3, 4. Con esta tuvimos mucha suerte, ¿se dan cuenta? Vamos a hacer lo mismo en la parte de acá. Recuerden que esta pieza se nos resbala mucho, entonces podemos ponerle un tope para evitar el movimiento de la pieza. Entonces colocamos nuestros deditos firmemente y pasamos 6 veces sumamente suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo siento que ya se va a cortar, entonces vamos a pasar una más. Y listo, ya tenemos las siguientes 4 piezas. Y vamos a proceder a hacer lo mismo en esta pieza de acá. Pasamos nuestros deditos a una distancia prudencial, nuestro cúter con el seguro puesto, y vamos a pasarle 6 veces el cúter. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya tenemos la pieza cortada. Si a ustedes les cuesta mucho al llegar a cuando ya solo quedan 2, pueden hacer una fisura con su cúter, pasando 4 o 5 veces en un lado y luego continúan con el otro para que ya dejen
la fisura hecha de este lado para que no les cueste mucho. Sus deditos a una distancia prudencial, cúter con el seguro puesto. 1, 2, 3, 4. Voy a dejarlo así sin cortarlo para que cuando ya lleguemos a ese punto me cueste un poquito menos. Vamos a colocar acá nuestra regla, nuestros deditos a una distancia prudencial, cúter con el seguro puesto, sumamente suave, no es una gran presión la que tienen que hacer porque se van a lastimar. Vamos a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya tenemos la pieza. Y acá que podemos utilizar esta pieza acá en la parte de abajo y acá podemos poner una de las que ya teníamos cortadas y como esta ya le hicimos una pequeña marca antes, vamos a pasar nuestros dedos a una distancia prudencial, presión únicamente en la regla para fijarla a la pieza y vamos a pasar 1, 2 y ya se despegó. Con esta pieza tuvimos mucha suerte. Bueno, entonces ya tenemos las próximas 8 piezas perfectamente cortadas. Y por último vamos a hacer esta pieza. Vamos a empezar quitando el excedente de estas 2 piezas. En esta parte de acá vamos a proceder a cortar esas piezas. Colocamos nuestros deditos a una distancia prudencial, nuestro seguro puesto. Con la palma de la mano podemos fijar la parte de atrás de la pieza y con los deditos vamos a fijar la regla y vamos a pasarlo muy suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora acá voy a cortar estas pequeñas marcas que hicimos a 45 grados. Vamos a colocar nuestra regla y voy a empezar a marcar 6 veces o hasta generar el corte. Estos de preferencia si háganlos de un solo lado. Coloquen sus deditos a manera de hacer una presión sobre su regla y vamos a pasar las veces que sea necesario con nuestro cúter suavemente hasta despegar la pieza. Y se dan cuenta, ya despegamos esta primer pieza. Ahora bien, vamos a cortar la pieza en su parte longitudinal. Vamos a colocar la regla sobre la marca, los deditos a una distancia prudencial y vamos a cortar. Ahora vamos a cortarle este pequeño pedacito del excedente de los 45 grados, deditos a una distancia prudencial, cúter con el seguro puesto y vamos a pasar acá las veces que sean necesarias. Y ya tenemos esta pieza cortada también. ¿Se dan cuenta? Sumamente sencillo. Es cuestión de tener paciencia. Por favor. Voy a cortar primero esta parte de acá. Deditos alejados del borde. Cúter con el seguro puesto. Y vamos a pasar
Si son necesarias 12 veces, pues pasamos 12 veces, con paciencia. Y ya se cortó. Vamos a hacer lo mismo en este extremo de acá. Deditos a distancia prudencial, cúter con el seguro puesto. Y vamos a pasar las veces que sean necesarias. Y ahora cortamos a lo largo de la pieza, guiándonos de la marca. Pasamos, si es necesario, de los dos lados, pero yo voy a tratar de cortarlo en este mismo lado de la pieza. Vamos a ver, llevo 5, 6 y yo creo que con esta ya quedó. Y tenemos dos piezas que tienen 17 en esta parte de acá abajo y la parte de arriba pues que es un poquito más pequeña, pero las de acá, y si las ponemos juntas son exactamente iguales. Entonces lo vamos a dejar a un ladito y vamos a cortar ahora las siguientes piezas. Vamos a proceder a realizar los cortes de 45 grados, nuestros deditos a una distancia prudencial, las veces que sean necesarias. Con fuerza nuestros deditos en la regla, el cúter con mucha suavidad. No tienen que hacer una gran presión para realizar esos cortes. Háganlos con mucha paciencia. Bueno, ya quedó. Y ahora lo vamos a hacer en este sentido, en el siguiente lado. Siempre fijándolo a la marca, los deditos a una distancia prudencial, cúter con el seguro puesto. Le pasé 7 veces el cúter suave para que se cortara, entonces no es tan complicado. Vamos a cortar ahora en la sección longitudinal de la pieza, en la parte más larga, y pues vamos a empezar a cortar. Recuerden que lo pueden hacer de los dos lados si en algún caso la pieza no se corta. Tres, 4, 5, 6. Y la pieza ya se cortó. Tenemos la primera pieza que en su lado más largo mide 16.5 centímetros. Ahora vamos a hacer lo mismo con la pieza de abajo. Ya casi terminamos. Colocamos nuestros deditos firmemente, el cúter siempre con el seguro puesto. Vamos a pasar las veces que sea necesario, con mucha precaución, con mucha paciencia. Listo. Y ahora lo vamos a hacer en esta parte de acá. Vamos a pasar el cúter suavemente con el seguro puesto, nuestros deditos a una distancia prudencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se dan cuenta? No es nada difícil. Y ahora vamos a ponerle un tope acá para que no se nos deslice mucho la reglita. Vamos a colocarlo. Y en la última pues sí vamos a llegar hasta el tope de la pieza. Le vamos a poner una pieza también en la parte inferior para que no se nos deslice. Recuerden que esta es la pieza que nos va a dar más problemas al momento de estarla cortando, pero con paciencia y con mucha precaución lo vamos a lograr.
Colocamos nuestra regla, nuestros deditos fijos a una distancia prudencial de la orilla y vamos a empezar a marcar suavemente. No tienen que hacer mucha presión. 2, vamos a colocarle más piezas acá para poder hacer una gran presión sobre este punto. Esta pieza les va a costar un poco, pero por favor tengan paciencia, háganlo con mucha precaución para no lastimarse sus deditos. Listo. Dedos a una distancia prudencial. Recuerden que a la regla sí le tienen que hacer presión y vamos a pasar. Acá le voy a dar la vuelta para que me cueste un poquito menos realizar ese corte. Voy a colocar la regla. No se desesperen si no se corta a la primera. Háganlo con paciencia, por favor. Esta es la parte más difícil y les prometo que lo demás es súper sencillo. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7. Con paciencia, y acá le vamos a pasar un poquito más porque no se cortó, para completar despacito, y ya tenemos nuestras piezas cortadas. Entonces ahora les voy a mostrar cuántas piezas tenemos que tener en total. Tenemos 2 piezas de 16.5 centímetros en la parte inferior que tienen cortes a 45. Si las ponemos una encima de la otra tienen que ser completamente idénticas. ¿Se dan cuenta? Las pongo y son completamente idénticas. Tenemos 2 piezas de estas, 2 piezas de 17 centímetros en la parte inferior, igual tienen que ser completamente idénticas. Tenemos 8 piezas pequeñas, igualmente tienen que ser idénticas. Y 8 piezas de las grandes, que igualmente deben de ser idénticas. Y por último tenemos la que nos sobró, que esa también la vamos a utilizar, la vamos a poner por un ladito, pero estas son las piezas que tenemos que obtener después del corte. Nos van a sobrar estos excedentes
que pues ya no los vamos a utilizar, pero los vamos a poner por acá por si llegaran a ser útiles más adelante.